Cuando mi marido murió, mis hijastros me dejaron sin nada. Acabé en la calle. Ahora soy millonaria. Hola, estoy en mis 60 años, donde estos días siento que la vida es como un drama. Nunca fui codiciosa. Desde que era joven me conformaba con lo que me daban en lugar de luchar por las cosas. Me sentía obligada a vivir de forma que no perjudicara a nadie ni fuera una carga para nadie y a seguir cumpliendo con mis responsabilidades. Sin embargo, la vida no fluyó como yo pensaba. Me sentía orgullosa de haber logrado tanto como cualquier otra persona, pero en ese momento comenzaron las dificultades. Ninguna palabra de consuelo me sirvió, y lamenté haber acabado así por no haber sido realista. Después de luchar contra una fuerte tormenta, ahora he encontrado algo de estabilidad y quería contarle a alguien mi historia. A una edad tardía conocí a un hombre decente y me volví a casar. Actualmente vivo en los suburbios de Beverly Hills. Soy dueña de un edificio y vivo cómodamente sin que me falte nada, pero pasé muchos años tristes antes de llegar a donde estoy ahora. No me iba bien, pese a mi propio esfuerzo. Estaba tan ocupada ganándome la vida que ni siquiera tenía tiempo para salir con alguien, y me convertí en una solterona pasada de vueltas. Acabé casándome con un viudo que me persiguió hasta que le hice caso. Mi marido estaba criando un hijo y una hija, tras el fallecimiento de su esposa. Nos conocimos en la fábrica donde yo trabajaba. En aquella época, mi marido suministraba materiales a la fábrica. Después de verme varias veces en la oficina, me confesó que se había enamorado de mí. Estaba criando a sus hijos solo, sin esposa, sus hijos de 6 y 4 años, pero eso no me preocupaba. Me preocupaba qué pasaría si no les gustaba, pero me llamaban cariñosamente mamá. Sentí una punzada en el corazón, pero me sentí agradecida. Pensé que era porque echaban de menos a su madre desde que pasó. Hace 3 años que murió. Mis hijastros crecieron sin darme problemas y los hermanos se llevaban bien entre sí. Mi hijastra era confiable ya que era más madura y cuidaba bien de sí misma así como de su hermano menor. Mi hijastro era travieso, pero seguía siendo ingenuo y muy simpático. Sin embargo, empezaron a distanciarse de mí cuando mi hijastra entró en el instituto y en la pubertad. Un día, mi hijastra volvió a casa del colegio, rechazando la merienda que le había preparado y me pidió, con mala cara, mamá, sé sincera, ¿te casaste con mi padre por dinero? ¿No es así? Si eso es cierto, has estado fingiendo que nos quieres todo este tiempo, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo puedes decir eso después de haberme observado durante tanto tiempo? No sé dónde y qué has oído, pero tu padre y yo nos casamos porque nos amamos y nunca he pensado ni por un segundo que no fuerais mis propios hijos. Eso también será cierto. Se me rompió totalmente el corazón. No mientas. Me contó todo mi primo en la escuela. Mi tía dijo que te casaste con mi padre por su dinero. Por eso solo nos comprabas ropa y mochilas baratas y nos dabas tan poca paga. ¿Sigues diciendo que no nos engañaste? Deja de mentir, por favor. Me gritó mi hijastra. Crees en esa tía que nunca hizo ningún contacto en todo este tiempo, pero no puedes creer a tu madre que ha vivido contigo. Hago todo lo posible para criaros como a los demás, comprándoos lo mejor. Y la ropa y las mochilas para que os sintáis más seguros de vosotros mismos. No intento presumir, pero os pido que al menos reconozcáis mi sincero corazón. Sin embargo, mi hijastra se molestó más conmigo. Si te preocupa tanto, al menos súbeme la paga. Si te preocupa que me mantenga en pie entre mis amigos, dame más dinero para que no sienta vergüenza de ir a la escuela. En aquel momento, la empresa de mi marido tenía problemas financieros. Estaba considerando incluso conseguir un trabajo de niñera porque nuestros ingresos no eran suficientes. Mi hijastra no era consciente de ello. Ahora mismo nuestra situación financiera no es buena. Si necesitas dinero, ¿por qué no consigues un trabajo a tiempo parcial? Necesitas ganar dinero por ti misma para darte cuenta de lo mucho que trabaja tu padre para mantenerte. Ganar dinero no es tan fácil como crees. Lo sabía. Has fingido todo este tiempo ser amable con nosotros, cuando solo tú vives cómodamente. Dio un portazo. Al ver que mi hijastra había cambiado, me preocupaba si había educado mal a los niños. Unos días después, recibí una llamada de la profesora de mi hijastra. Su hija falta a clase con frecuencia estos días, e incluso pega a otros niños en el colegio. Solía ser una alumna tranquila, así que intenté aconsejarla y advertirla, pero no está funcionando. Ayer le extorsionó dinero a sus compañeros de clase. Si sigue así, la reprendí diciéndole que no podrá graduarse en la escuela e ir a la universidad, pero acaba de salir de la escuela sin permiso durante el almuerzo. Le dije a su profesora que todo era culpa mía. Me disculpé con la alumna a la que mi hijastra confiscó el dinero y le devolví el dinero. Después de este incidente,
Se repitieron muchos más, lo que hizo que mi hijo se quejara de que solo prestaba atención a su hermana. Al final, mi hijastra fue suspendida de su escuela. Mi hijastra dijo que había sido para bien, diciendo que solo quería ganar dinero, dejando la escuela. No entiendo por qué se comporta así. ¿Qué quiere decir? ¿Que un estudiante de secundaria quiere ganar dinero? ¿Todavía tiene que graduarse? El mundo no es un lugar fácil de tratar. Mi marido y yo le rogamos a nuestra hija. De algún modo, parece que eso le llegó y decidió graduarse en el instituto. Por supuesto, sus notas eran demasiado bajas para ir a la universidad, pero dijo que después de graduarse en el instituto quería ir a por un aumento de sueldo y que no la detuviéramos. Entonces se fue de casa para alquilar una habitación con su novia y vivir juntos. Cuando mi hijastra se fue esta vez, mi hijastro se convirtió en un problema, lo aprendió al ver a su hermana. Parece que pensó que le haríamos más caso si causaba problemas faltando a la escuela y andando con malos amigos. Mi marido quería al menos enviar a su hijo a la universidad. Incluso llegó a encerrar a su hijo en casa para que recibiera clases particulares caras, pero su hijo no consiguió entrar en la universidad. Aunque no los di a luz, los crié con todo mi corazón. Pero cuando ambos fracasaron en la universidad, me entristeció. Me dio pena, como si fuera por mi falta de dedicación. Tanto mi marido como yo confiábamos en que les habíamos dado todo como a cualquier otra persona, pero cuando ambos acabaron así, solo pude suspirar. Entonces mi hijastro también declaró que quería independizarse y empezó a vagar por ahí. Si los niños llegaban a casa y se encontraban, los dos se peleaban como perros y gatos. Oye, has dicho que estás ganando dinero, pero ¿por qué siempre estás maquinando formas de sacar dinero de casa? Debes ser económicamente independiente para llamarlo una verdadera independencia. Hermana, ¿cómo te atreves a sermonearme? ¿Qué tan bien te va? Al menos no causé problemas como tú cuando estaba en la escuela. Solo pudiste graduarte gracias a mamá y papá. ¿Por qué siempre hablas mal cuando no has hecho nada bueno? Tú también recibes dinero de casa, así que, ¿por qué estás siempre detrás de mí? Mientras veía a estos niños pelearse así, mi marido y yo sufríamos de frustración. Estábamos preocupados por ellos, tanto si podíamos verlos como si no. A menudo salía de casa para atender a mi abuela enferma, que era tía de mi padre, tratando de evitar en lo posible mis encuentros con los niños. Aún así, los pensamientos sobre nuestros hijos me acompañaban. Sentía que era mi culpa que los niños fueran así. Me entristecía que los niños, que solían ser ángeles, empezaran a descarriarse y a malgastar su vida de esta manera. No sabía cómo ganaban dinero, pero enviaban cajas de manzanas o carnes como regalo durante las fiestas. Me preocupaba si causarían más problemas, pero afortunadamente eso no sucedió. Así que decidí estar agradecida al menos. Con el paso de los años, mis hijastros encontraron parejas y se casaron. Mi hijastra tuvo un bebé poco después de casarse, y como era nuestro primer nieto, nos alegramos mucho. Pero fue duro cuando se casaron. De alguna manera, los dos eligieron las fechas de su boda un mes después, así que no pudimos proporcionarles toda la ayuda financiera que querían. Mi marido y yo discutimos y decidimos gastar la misma cantidad de dinero en cada una de sus bodas. Esos dos, que antes se peleaban como locos, empezaron a regañarnos mientras espiaban los preparativos de la boda del otro. Mamá, ¿estás pagando muebles más caros porque él es el hijo de la familia? ¿O te estás vengando de mí porque te hice pasar un mal rato cuando estaba en el instituto? Mi hijastra se quejaría así. Eso no es cierto. Fue muy duro conseguir tu vestido de novia y tus muebles gastando las mismas cantidades que tus hermanos porque os vais a casar con solo un mes de diferencia. Nos está pasando factura. Tu hermano vino ayer a reclamarnos por qué os enviamos a un lugar mejor para la luna de miel. Piensan torturarnos así hasta la muerte. Me estoy cansando de esto. Ya es suficiente. Si seguís siendo tan infantiles, no pagaremos más gastos a partir de ahora. Ocúpense de lo que quieran por su cuenta. Tu padre y yo no somos tus banqueros. Esto es demasiado. Me enfadé tanto por el cansancio que me puse severa. Entonces los dos no volvieron a gritar con quejas y se casaron tranquilamente y siguieron con su nueva vida familiar. Pronto volvieron a ser revoltosos, sin maldad. Seguían siendo nuestros hijos y venían a casa durante las vacaciones. Se sentía como un hogar cuando los ruidos de nuestros hijos llenaban la casa. Mi marido parecía estar contento ese día que se puso hablador después de unas copas. Sí, esto es lo que es la familia, por muy complicada que fuera en el pasado. Es genial que ahora nos hayamos reunido aquí todos juntos. Tu madre y yo queremos vivir un poco más en paz ahora. Cariño, hablas mucho con unas copas encima. Somos un equipo. Si nuestros hijos viven felices, entonces, dijo mi hijastro. Ahora que estamos hablando, ¿cómo vas a repartir nuestra herencia?
Hay que hacerlo con antelación para que no haya conflictos y sea pacífico, tal y como has dicho. Entonces mi hijastra añadió, no voy a tolerar que le des más dinero a él solo por ser hijo. Sinceramente, no me opuse y lo dejé pasar en nuestras bodas, pero es cierto. Ustedes le dieron más a Estel. Cuando mi hijastro escuchó a su hermana, gritó. ¡Qué tontería! Tuviste todo lo que podías tener. Sin embargo, ¿por qué lo sacas a relucir solo ahora? Mamá y papá gastaron la misma cantidad para nuestras bodas y te dejaron comprobarlo varias veces, ¿no? ¿Realmente quieres ir tan lejos para poder obtener más herencia? Terminaron peleando de nuevo. Se me rompió el corazón. Era muy vergonzoso ver a mis hijos, cónyuges y nietos. Quería ir a esconderme a algún sitio. Mi marido se puso furioso y gritó a pleno pulmón. ¿Esto es lo que haces en las vacaciones familiares? ¿Por qué sois así cuando ya os había dado tanto dinero? No sé por qué exigís esto y aquello cuando es mi dinero. Entonces mi hijastra dijo como si fuera injusto para ella. Eso es porque tú has vivido haciendo todo en beneficio de mamá. Ante sus acusaciones, mi marido no pudo aguantar más y se marchó. Mi hijastro culpó a su hermana de todo y le lanzó la bandeja de frutas y comenzó a pelearse de nuevo. Los dos se alzaron la voz hasta llegar a los puñetazos. Se pelearon incluso cuando estaban fuera al salir, y la policía vino después de que el vecino de al lado lo denunciara. Me enfadé tanto que le reprendí. No vengas más a casa. Ni siquiera me alegro de recibir regalos por las fiestas. No nos avergüences y vete ahora mismo. Ese día fue el peor. En ese momento no sabía que era el comienzo de un desastre. Llegó poco después de ese día. Era cerca de fin de año, cuando mi marido y yo habíamos planeado una cena tranquila en algún lugar. Como los niños ya no venían por las fiestas y mi marido estaba ocupado en el trabajo, decidimos celebrar la Nochevieja comiendo fuera. Sin embargo, mi marido, que siempre era puntual como un reloj, no se presentó en el restaurante durante más de una hora. Seguí llamando, pero no contestó. Finalmente, salí del restaurante y me dirigí a casa cuando recibí una llamada diciendo que era el hospital. ¿Es usted familiar del señor Lawrence Schultz? Esta es la sala de emergencias del hospital. El señor Schultz se desmayó en la calle por la dificultad para respirar. Ahora está en estado crítico. Conseguí un taxi, llena de pánico, y me apresuré a ir al hospital, pero mi marido ya había fallecido. Mi marido venía del trabajo para encontrarse conmigo y se desplomó apretando el pecho porque el restaurante estaba cerca de su trabajo. Iba caminando cuando ocurrió. No sabía por qué había sucedido. Me sentí vacía al saber que solo trabajó hasta sus últimos momentos. Mientras me sentaba en blanco en el funeral, los niños me llamaron. Mi hijastra me puso unos documentos delante y me exigió que, ya que vivías cómodamente gracias a su padre, no fueras egoísta y te pusieras a codiciar los bienes de nuestro padre y nos los cedieras. Si no lo haces, no lo dejaremos pasar. Tanto mi hijastra como mi hijastro me miraron como si fueran a devorarme. Podía entender su comportamiento hacia mí, pero empezaron a pelearse a puñetazos sobre cómo iban a repartir los bienes de su padre cuando éste acababa de fallecer. Lloré, sintiendo tanta pena por mi marido, que no sabía que sus hijos eran así, que nunca podría descansar en paz dejando a estos dos hijos de codiciosos aquí. Haré lo que quieras. Lo haré todo. ¿No puedes esperar unos días? Es tu padre. ¿Realmente necesitas comportarte así en su último día? ¿Cómo puedes comportarte así cuando tu padre te quería tanto? Pero mi hijastra no se inmutó y contestó con frialdad. Tú eres la que le chupó las a mi padre y abrió una brecha entre nosotros para separarnos. Fue inútil que dijeran nada más. Después de un frenético funeral, firmé la cesión de los bienes de mi marido como ellos querían. Acordé que tampoco me involucraría en la empresa. Decidí levantar el resto de mi vida en la casa que estaba llena de sus recuerdos. Sin embargo, eso tampoco funcionó. A través de un abogado, los hijos también decidieron dividir las ganancias de la casa que estaba en el título de mi marido. Se procedió sin ninguna de mis aportaciones y tuve que abandonar la casa. Al principio me quedé con mis amigos, pero no podía seguir viviendo así. Una noche estaba buscando un lugar donde quedarme, pero me quedé dormida en un banco de la esquina de una estación de tren. Cuando me desperté por la mañana, la gente de un refugio estaba distribuyendo comida a los sin techo. También me puse en la cola para recibir algo de comida cuando me enteré de que les faltaban voluntarios, así que me ofrecí para ayudar en la distribución de alimentos. Abuela, eres muy rápida y trabajas muy bien. Cuando vengamos la próxima vez, ¿nos ayudarías de nuevo? Dije que sí, y mi trabajo pasó de ayudar al camión de la comida a hacer comidas y fregar los platos en el refugio. Mientras residía allí, me sentía aliviada por tener un lugar donde estar, pero por las noches sentía pena y rabia.
Al cabo de un año, me disponía a repartir comida en la estación de tren cuando un caballero pulcramente vestido se me acercó como si me conociera. Disculpe, ¿no es usted la señora Schultz? Soy Lester McAllister, un abogado. Entonces, de repente, oí que alguien llamaba a mamá. Era mi hijastra. Detrás de ella, vi a mi hijastro también. ¿Cómo me has encontrado para venir aquí? Mamá, deberías habernos dicho a dónde vas. Vamos a casa ahora mismo. Mi hijastra me agarró de la muñeca y me arrastró. Entonces mi hijastro nos bloqueó, agarrando mis otras manos. ¿Qué estás diciendo que mamá va a ir conmigo? Esos dos empezaron a pelearse conmigo en medio. No sabía qué estaba pasando, así que le pregunté a un abogado, que me saludó primero. Como la señora Becky Bowens, la tía paterna de tu padre. Al fallecer, ella construyó todos sus bienes para que los heredaras tú. Esa era la abuela que no tenía hijos, a la que yo había cuidado siempre que tenía tiempo libre. Debido a mi situación, no podía permitirme ir a verla, pero me dejó un regalo inesperado. El abogado me había estado buscando y fue a ver a mis hijastros y me encontró después de algunas búsquedas. Los niños se enteraron de que me llegaba mucho dinero, así que lucharon por llevarme a su casa. No os preocupéis los dos, ya hace tiempo que vivo así. Me ignoráis todo este tiempo, y solo ahora queréis que me vaya a vivir con vosotros. ¿Qué me dijiste antes? ¿No dijiste que chupé la de tu padre y que aparté a tus chicos de tu padre? ¿Y por qué ahora de repente? ¿Me habrías buscado si no hubiera conseguido este dinero? Mamá, eres una persona muy capaz, así que creo que vivirás bien en cualquier lugar al que vayas. Si estabas aquí, ¿por qué no me llamaste? Sé que estás enfadada por lo de mi hermana, pero no te enfades. Mi hijastro me tiró de la mano, luego mi hijastra empujó el pecho de su hermano y le dijo, mamá, tú me conoces. ¿No sabes lo mucho que me gustabas en el pasado? Pensando ahora en ello, echaba mucho de menos nuestros viejos tiempos juntos. Así que volvamos a vivir así. Haré todo lo posible. Ambos tiraban de mí desde cada lado, clamando por llevarme primero. Entonces intervino el abogado. Esto es un asunto que debe decidir la señora Schultz. La señora Rowland le había dejado su casa para que pudiera ir allí ahora. Me aparté de las manos de los niños con rabia. No importa. No te necesito. Estoy harta del dinero. Hice todo lo que pude, pero solo por el dinero me trataste como una sanguijuela y me echaste, ¿no? Ahora te aferras a mí por el dinero otra vez. ¿Cuánto dinero es? Para todo este alboroto, resulta que mi lejana tía abuela había dejado 3 edificios en Beverly Hills con una gran suma de ahorros en el banco, una casa y acciones. Solo hay que calcular el precio de mercado. Solo los edificios ascenderían a más de $200 millones. Ahora veo que me llega mucho dinero. Se están peleando por mí, ¿no? ¿No está siendo demasiado? Es cierto. Incluso cuando mi marido estaba vivo, dijisteis todo tipo de cosas que no debíais. Entonces, ¿qué tan fácil parezco ser un blanco ahora que no tengo esposo? Quiero decir de una vez por todas aquí, que no te daré ni un centavo. Así que métense eso en la cabeza. Les grité y me miraron fijamente antes de irse. Sin decir nada, vendí todos los edificios y los doné al refugio. Eso me proporcionó trabajo y un lugar donde dormir, y ahora estoy pasando el resto de mi vida y en casa de la tía abuela. Ahora vivo con los ahorros que heredé. Sigo siendo voluntaria en el refugio donde conocí a mi actual marido. Los niños siguen intentando contactarme de vez en cuando, pero yo nunca los conoceré. Pienso donar el resto del dinero al refugio cuando muera. Hasta entonces, quiero vivir cómodamente con mi actual marido. Para no enfrentarme a más desgracias, pienso permanecer alerta. Ahora que he desahogado mi corazón, me siento mucho mejor, como si un gran bulto en mi corazón se hubiera deshecho. Gracias a todos por escuchar mi historia.